Bienvenidos al webinar sobre regulaciones. Existen diferentes enfoques que determinan la dirección a seguir en la regulación del uso de las células madre en la clínica. Ley, ciencia, ética y política. La ciencia se refiere a qué podemos hacer técnicamente, la ética a qué debemos hacer, la ley a qué estamos obligados a hacer y la política a lo que haremos teniendo en cuenta los valores conflictivos y el ambiente político. Respecto a la investigación en células madre embrionarias humanas, existen certezas científicas, legales, sociales y éticas fundamentales que ejercen presión sobre la elaboración de las políticas en este ámbito. La investigación en células madre embrionarias humanas está ampliamente regulada y es un campo politizado dentro de la investigación biomédica. Existen diferencias importantes en la regulación de las células madre embrionarias según la nación. Este mapa muestra la regulación a nivel global de las células madre embrionarias y cómo cada país posee políticas diversas al respecto. La Política Mundial sobre Células Madre de 2012 ha destacado las diferentes maneras de abordar la investigación sobre células madre embrionarias y algunas de las diversas reglas implementadas en cada uno de los países. En ella podemos encontrar desde un enfoque permisivo hasta un país donde la investigación en células madre embrionarias es objeto de la ley federal y estatal. En Estados Unidos, el expresidente Bush vetó el uso de los fondos federales para la creación de nuevas líneas de células madre embrionarias humanas después del 2001. Sin embargo, el marco legal puede variar según el Estado. Hay un conflicto entre los grupos que están a favor de la vida y las organizaciones que defienden los derechos de los pacientes. En 2009, el presidente Barack Obama firmó un decreto presidencial que eliminaba las restricciones de la financiación federal sobre la investigación en células madre embrionarias. Tenga en cuenta que estas prohibiciones no afectaban en nada a los grupos que poseían su propia financiación privada para llevar a cabo la investigación sobre células madre embrionarias. Este es el decreto presidencial que Obama dispuso. Hay otras leyes estatales específicas que rigen la investigación en células madre. Por ejemplo, en Luisiana y Dakota del Sur prohíben la investigación con fetos o embriones en el útero o con embriones fertilizados in vitro, si se usan embriones fertilizados. En algunos estados se ha legalizado el uso de las células madre embrionarias para la investigación, tales como Connecticut, Maryland, New Jersey, Illinois, Massachusetts, Michigan y Missouri. En California fomentan la investigación con células madre embrionarias y han proporcionado bastantes fondos en virtud de la Proposición 71, denominada Concesión CRIM, Instituto de Investigaciones en Medicina Regenerativa de California, por las siglas en inglés. Este es un resumen de diferentes leyes federales en vigor respecto al uso de las células humanas y a los requisitos del consentimiento informado. Estas son algunas de las leyes adicionales referentes a las células pluripotenciales y las células madre embrionarias, así como un resumen de la ley federal. Hay algunas leyes o directrices que rigen directamente las células madre adiposas. Están ubicadas dentro del contexto de la dirección biomédica. La transferencia clínica de la investigación sobre células madre en terapias eficaces avanza continuamente, por lo que las terapias con células madre se convertirán en un campo regulado durante los próximos años. Hay gran variedad de ensayos clínicos que están en curso, tanto con las células embrionarias como con otro tipo de células. El primer ensayo clínico con células embrionarias tuvo lugar en enero de 2009 por Giron. Este se analizará más adelante en la sección de células madre embrionarias. Dirección ética. Existen algunos desafíos éticos. En primer lugar, hay aspectos sensibles, como la investigación en embriones,
la genética clínica, la clonación y los híbridos. En segundo lugar, también están los aspectos de investigación clínica, tales como las prácticas clínicas adecuadas, los consentimientos informados y la experimentación en humanos. El problema con algunas de las terapias avanzadas con células madre es que a menudo resultan difíciles de clasificarlas como medicamentos, productos biológicos o dispositivos médicos. Asimismo, se cuestiona si el trasplante de células autólogas puede considerarse un medicamento o una parte del propio organismo del paciente. Actualmente hay una colaboración entre la academia y la industria. Sin embargo, ambas poseen diferentes motivaciones y regulaciones, por lo que buscan diferentes requisitos para el avance de esta terapia. Uso clínico de las células madre adultas. La FDA no regula la práctica de la medicina, pero sí los medicamentos, los dispositivos y los suplementos. Las juntas médicas estatales regulan la práctica de la medicina y sus políticas pueden variar de un estado a otro. Dentro del Código de las Regulaciones Federales de la FDA existe una cláusula de exención dentro del punto 1271.15b que permite la reimplantación de células autólogas humanas y productos tisulares durante la misma intervención quirúrgica, ya que entra dentro de la práctica de la medicina. Cualquier técnica que se realiza en una clínica e inmediatamente vuelve al mismo paciente entraría dentro de la regulación de la Junta Médica y de una licencia médica, no bajo la jurisdicción de la FDA. En el mismo punto 1271 aparecen diferentes definiciones. El uso autólogo, el cual significa que la implantación, trasplante, infusión o transferencia de células o tejidos humanos vuelve al individuo desde el que se obtuvieron. Halogénico se refiere al uso de cualquier otro elemento o básicamente células de una persona que no sea el paciente. También existe una definición para homólogo y su opuesto no homólogo. Homólogo significa la sustitución o suplemento de las células o tejidos de un receptor con células humanas o tejidos que desempeñan la misma función o funciones básicas, tanto en el receptor como en el donante. Es importante destacar que en esta definición el tejido no tiene que volver al mismo lugar o ubicación homóloga, solo tiene que desempeñar la misma función. En otras palabras, si obtiene adipocitos, no tiene que colocarlos de nuevo en el tejido adiposo, puesto que la función de esas células es la misma. A eso se le consideraría un uso homólogo. Algunos ejemplos de uso no homólogo, según la FDA, son el tejido dérmico como reemplazo de la duramadre, el amnios en el ojo, el cartílago en la vejiga, la expansión en cultivo de células hematopoyéticas para regenerar neuronas en enfermedades tales como la esclerosis lateral amiotrófica. La manipulación mínima se define por la FDA como el proceso que no altera las características biológicas relevantes. Ejemplos de manipulación mínima son la separación por gradiente de densidad, la selección celular, la centrifugación y la crioconservación. Un aspecto que se cuestiona a menudo es si la digestión tisular se considera manipulación mínima. Es importante señalar que cuando se usa la colagenasa no se alteran las características de las células, pues lo que hace esta enzima es descomponer el colágeno. Actualmente la FDA no ha emitido ninguna regulación sobre la colagenasa, es decir, no se considera ilegal como mencionan algunos grupos. La colagenasa, de hecho, está aprobada por la FDA. También hay una terapia aprobada por la FDA llamada Siaflex, así que la colagenasa se usa a menudo para diferentes cosas. Se utiliza con frecuencia para el cultivo celular, así como para tratamientos en clínica. Otra manera de realizar una digestión es con lecitina, que es tensioactivo y emulsionante. En este caso sí que puede cambiar las características de las células, porque actúa sobre los fosfolípidos de la membrana celular.
por lo que afectaría a las células que luego serán parte de la fracción vascular estromal. Es más, se ha descubierto que realmente la lecitina no es un método adecuado para aislar la fracción vascular estromal, ya que las células no sobrevivirán. Creemos que esto es debido a que interfiere con la membrana celular y no permite que esas células sobrevivan a largo plazo, por lo que posteriormente no conseguiremos que esas células proliferen o se diferencien. También tenemos la digestión mecánica, la cual permite la destrucción de las células y el aislamiento de la fracción vascular estromal, sin usar ningún tipo de material. Sin embargo, aquí también surge el problema de que se estarán cambiando las características de las células, ya que se está alterando la membrana y no simplemente descomponiendo el colágeno. Las prácticas claramente ilegales son cualquier expansión o diferenciación del cultivo celular. Si usted está expandiendo las células en cultivo y usándolas luego haciendo algo más que una manipulación mínima y no está haciendo esto como parte de un procedimiento típico de consultorio médico, ello sería considerado ilegal según las regulaciones de la FDA. ¿Qué significa esto? Prácticamente no hay un uso terapéutico legal halogénico no homólogo en los Estados Unidos, aparte de los ensayos clínicos aprobados por la FDA. Usted debe solicitar formalmente una autorización a la FDA para realizar cualquier clase de expansión de cultivos o uso halogénico. Las células autólogas homólogas que son administradas durante el mismo procedimiento quirúrgico solo han sido mínimamente manipuladas, por lo que se considera que están dentro de la práctica de la medicina. Ahora bien, si analizamos un poco más la legislación, podemos ver que la parte más importante de la regulación del 1271.15b es la obligación de administrar el producto durante la operación. Y no hay nada en esa cláusula que diga que deba ser homólogo o un tejido mínimamente manipulado. Estos aspectos son irrelevantes a los efectos de la regulación 1271. Por tanto, mientras usted esté procesando algo en ámbito clínico, extrayéndolo del mismo paciente, procesándolo e inmediatamente colocándolo de regreso en ese paciente, estaría cumpliendo con la 1271.15b. No obstante, también es importante resaltar que la FDA puede cambiar las regulaciones o aclararlas en cualquier punto, con lo que cambiaría esta interpretación. Pero por ahora esta es la interpretación aceptada. Algunas prácticas personales prudentes. Consulte la legislación en su estado con un abogado de asuntos médicos. No use publicidad que diga que la medicina celular cura o trata una enfermedad específica. Asegúrese de que sus honorarios estén en correspondencia con métodos similares. También que sus promesas de consentimiento no especifiquen resultados y establezcan claramente que este campo se considera aún medicina experimental. Existen un par de casos donde la FDA ha tenido que intervenir. El primero fue con Regenex, donde el doctor Santano y su equipo estuvieron haciendo expansión del cultivo de células madre de la médula ósea, para luego reintroducirlas en pacientes 2 o 3 semanas después de haber tomado las muestras. Esta fue claramente una violación de la regulación de la FDA, la cual exige que cualquier tipo de expansión del cultivo de células madre debe pasar por la FDA como un producto en fase de investigación clínica o IND. Cuando comenzaron a realizar este método, argumentaron que ellos entendían que no estaban sobrepasando los límites del Estado y que como tampoco estaba regulado por el gobierno federal, se trataba de un asunto dentro del Estado y no era necesario presentar una solicitud a la FDA para iniciar el tratamiento en los pacientes, puesto que era simplemente una relación entre el médico y su paciente. Finalmente, la FDA no lo aceptó y expidió una orden de cesar y desistir, exigiendo la suspensión del tratamiento a los pacientes con esas células expandidas en cultivo. En ese momento, Regenex presentó una demanda contra la FDA y empezó una lucha en los tribunales con una ronda de apelaciones. La FDA ganó el caso porque la resolución de los tribunales fue que la FDA poseía la jurisdicción sobre este método de expansión en cultivo y que lo consideraba como un medicamento. Esta es la razón por la que en su clínica de Colorado, Regenex no está haciendo ninguna expansión en cultivo de células antes de introducirlas en el paciente.
En su lugar, lo que están haciendo en su clínica es un tratamiento típico de consultorio, en el que tratan a pacientes con células madre de la médula ósea, plasma rico en plaquetas o células madre del tejido adiposo durante la misma intervención quirúrgica. Los tejidos se extraen e inmediatamente vuelven al mismo paciente. La FDA conoce bien esta situación y ya no ha tomado ninguna otra acción. Sitory es otra empresa que también tuvo un juicio contra la FDA. En este caso, ellos esperaban ganar lo que se denomina una aprobación 510K para su producto y el equipo que usaban en su consultorio para procesar el tejido adiposo y después reintroducir las células al mismo paciente. Lo que ellos esperaban era obtener el 510K, aunque ya existía un equipo similar que procesaba la médula ósea, pero ellos argumentaban que iban a usarlo para procesar un tejido diferente. La FDA no permitió que continuara este 510K y ordenó que para cualquier aprobación debían pasar por todo el proceso de la FDA y presentar una exención de dispositivo experimental o IDE o un producto en fase de investigación clínica o IND. Mientras, Sitory ha colocado muchos de estos sistemas por todo Estados Unidos y siguen siendo utilizados por médicos que hacen principalmente transferencias de grasa, así como aplicaciones cosméticas usando las células en el consultorio. La FDA es consciente de la situación. Sitory usa la colagenasa para degradar los tejidos y la FDA no ha ordenado ninguna clase de aviso de cesar y desistir esta actividad, debido a que se realiza en la clínica como parte de un tratamiento típico de consultorio. El doctor Thomas Young, en su Young Medical Spa, inicialmente usó el sistema de procesamiento IntelliCell, con el que procesaba externamente los tejidos para obtener la fracción vascular estromal y después la aplicaba de nuevo a los mismos pacientes. Como estaba procesando el tejido en un laboratorio externo, no se considera parte de la exención de la misma intervención quirúrgica. La FDA intervino y expidió una advertencia notificándoles que detuvieran el procedimiento. También indicaron que había una falta de validación científica. Al mismo tiempo, la FDA expidió notificaciones de advertencia a IntelliCell por estar haciendo este tipo de procesamiento. Ahora el doctor Thomas Young realiza tratamientos de consultorio, haciéndolo todo en la misma clínica. La FDA volvió para comprobarlo y no ha expedido ninguna nueva notificación, al tratarse de un tratamiento en consultorio que cumple con la exención 1271. Step Russell es otro sitio en el sur de Florida, donde la FDA investigó sobre la importación a Estados Unidos de un producto llamado lecitina. Esta empresa estaba utilizando un kit importado relacionado con la técnica de las células madre y la lecitina. La aduana informó a la FDA de que ellos estaban registrando este material, así que la FDA se presentó para ver lo que estaban haciendo. Hasta la fecha no ha tomado ninguna acción y la empresa continúa tratando a pacientes en Estados Unidos. Todd Malan es un cirujano estético en California que estaba usando inicialmente un dispositivo de Sitory y realizando procesos en el consultorio, principalmente de transferencia de grasa. La FDA se presentó para reunir más información y ver lo que estaban haciendo. De nuevo, como el tratamiento se realiza en el consultorio, la FDA no ha tomado ninguna acción contra Todd Malan, que sigue realizando tratamientos. Rayenocyte es una empresa de Nápoles, en la que trabajaba el doctor Zanos Grecos, que inicialmente trataba a pacientes en la República Dominicana utilizando un sistema de Tervitae. Extraía una muestra de la sangre periférica de los pacientes y la enviaba fuera del país para expandir el cultivo de las células. A continuación, esas células se reintroducían en el paciente en la República Dominicana. Al principio, el doctor Grecos usaba el tratamiento para indicaciones cardíacas, ya que es cardiólogo. En algunos casos realizaba la administración a través de un catéter en el corazón y en una ocasión tuvo un evento adverso en el que falleció un paciente. En aquel momento, la Junta Médica Estatal de Florida le pidió que no tratara a ningún paciente más mientras investigaban este fallecimiento, a fin de determinar si el mismo estaba vinculado o no a las células madre. Lamentablemente, mientras la FDA investigaba esto,
el doctor Grecos formó parte de otro equipo que hizo un tratamiento a un paciente usando el sistema IntelliCell. De nuevo, se trataba de un sistema de procesamiento fuera del consultorio. En este caso también falleció otro paciente. Al tratarse de una segunda muerte relacionada con el tratamiento con células madre, a pesar de que la Junta ya le había pedido que no hiciera ningún tratamiento adicional, le suspendieron la licencia. Este asunto sigue en investigación. No obstante, puede que recientemente obtenga de nuevo su licencia, debido a que las muertes no se consideran vinculadas a las células madre. Varios grupos han mandado diferentes cartas de solicitud a la FDA y a otros grupos para saber si podían hacer ciertas prácticas en la clínica mediante el uso de células adiposas. A menudo la FDA exige más datos científicos y establece que este caso podría probablemente ser considerado como un medicamento. En cualquier caso, si usted solicita autorización a la FDA sin proporcionarle datos científicos adecuados, no se la darán, porque sería muy arriesgado para la FDA. De modo que es el médico el que decide realizar un proceso bajo la responsabilidad de su licencia médica. Como ya he comentado anteriormente, en este momento la FDA sabe que muchos grupos están haciendo procedimientos en el ámbito clínico e inmediatamente trasladando esas células de vuelta al paciente. La FDA no ha adoptado ninguna posición específica en contra de esto y lo considera como asistencia sanitaria en el consultorio, que queda bajo la responsabilidad de una licencia médica. Tenga en cuenta que en cualquier momento la FDA puede modificar estas normas. La decisión de cómo regular estas técnicas se encuentra dentro de la jurisdicción de la FDA. No importa lo que yo diga o lo que algún abogado específico pueda alegar sobre las leyes de la FDA. La FDA es la única que determina si hay que cambiar alguna de las leyes. Actualmente se observa que hay muchos grupos realizando tratamientos en el ámbito clínico sin problemas. En ciertos estados existe un enfoque más liberal. Uno de ellos es Texas. La Junta Médica de Texas sí que aprobó directrices sobre las células madre adultas. Esto se debe a que una empresa de Texas llamada Celtex estaba haciendo expansión en cultivo de las células y luego administrándolas inmediatamente o varias semanas después. Este caso debía ser claramente regulado por la FDA, ya que se trataba de algo más que una manipulación mínima, pues realizaban una expansión en cultivo de esas células y no en la misma intervención quirúrgica. Texas alegó que no era necesaria la aprobación de la FDA para hacer esto, sino que lo único que necesitaban era una aprobación IRB o Revisión Institucional de la Junta, por las siglas en inglés. A pesar de esto, la FDA finalmente inspeccionó Celtex, expidió una carta de advertencia 483 y exigió que detuvieran esta actividad. Desde ese momento, Celtex comenzó a expandir el cultivo de las células en Estados Unidos, pero realiza el tratamiento de los pacientes en México. Así, ellos expandirán en cultivo las células aquí en los Estados Unidos. Actualmente son un banco de tejidos registrado en la FDA y que cumple con la misma, pero cualquier tratamiento que quieren completar lo realizan fuera de Estados Unidos. Esto originalmente ocurrió porque estaban haciendo una expansión en cultivo de las células. Si uno está haciendo tratamientos en consultorio, no necesariamente requerirá una aprobación IRB, ya que estarán operando bajo la cláusula de la exención. Esa IRB se propuso para la expansión en cultivo y la FDA la cerró rápidamente, de modo que las normas de la Junta de Texas llegaron a ser irrelevantes. Hay otras juntas médicas que han asumido diferentes posturas. Una de ellas es la de Luisiana, que ha hecho un reglamento más estricto. Esto fue una especie de reacción ante las reglas de Texas, y básicamente alegaban que la aprobación de la FDA es necesaria para cualquier clase de expansión de cultivo o para cuando se trate de un producto más que mínimamente manipulado, por lo que se encuentra bajo la jurisdicción de la FDA. En Oregón, un doctor llamado Dr. Ken Welker tuvo realmente un problema con las juntas médicas del estado, pero forma parte de los asuntos relacionados con el caso Welker. En este momento tiene suspendida su licencia y se encuentra bajo investigación, aunque no es únicamente debido a los tratamientos con células madre, sino que ha estado ofreciendo diversos tratamientos que, según las juntas, ponen a los pacientes en riesgos innecesarios. Entonces, ¿cómo puede ofrecer tratamientos a base de células madre adiposas con seguridad, legalidad y ética?
En primer lugar, siguiendo las directrices éticas actuales sobre células madre. Obtenga la capacitación adecuada, formándose en la teoría y las técnicas con células madre. Asegúrese de tener un curso acreditado por la CME y de poseer los certificados apropiados en el lugar de la actividad. Puede recurrir a un asesor jurídico para garantizar el cumplimiento legal de las directivas estatales y federales. Por supuesto, si alguna de las regulaciones de la FDA cambian, asegúrese de que usted cumple con las nuevas regulaciones. Asimismo, proporcione los consentimientos adecuados a sus pacientes. Tenga los materiales apropiados que hayan sido producidos según las prácticas correctas de fabricación y forme a su personal correctamente. Aquí finaliza la clase sobre las regulaciones. En los próximos vídeos analizaremos los posibles tratamientos con células madre.